General de Santiago, ¿verdad? Vamos a irnos allá. Hay mucha tela que cortar hoy. Vamos a estar en Santiago 1, vamos a irnos al versículo 12 al 18. Vamos a estar, Dios mediante, en esta mañana compartiendo en este sermón. Santiago 1, 12 al 18. Usted le puede colocar un título, puede colocar la tentación y el creyente. Vamos a hablar mucho sobre esta parte, muy fundamental para nosotros, porque acuérdese que tenemos todavía en nosotros morando una naturaleza pecaminosa que está inclinada a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios, aquello que es totalmente opuesto a lo que le agrada al Señor, a lo que le glorifica. Entonces vamos a estar Santiago 1:12, cuanto lo tengan pueden decir amén. Damos la gloria al Señor. Dice de la siguiente forma, damos, ¿verdad?, la exaltación a nuestro Padre. Dice la palabra del Señor, dice el versículo 12 de Santiago 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a darle un momento a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios, porque tu palabra, Dios mío, sigue siendo, Padre amado, la que nos direccione, la que nos guíe, por medio, Señor, de esa relación que hay entre el Espíritu Santo y tu palabra en nosotros. Dios, ayúdanos, Señor, a seguir, Dios mío, caminando conforme a ella. Lo que haya, Señor, que poder, Padre amado, corregir, lo que haya, Señor, que sanar, lo que haya, Padre amado, que reformar en nuestra vida, restaurar, Dios mío, tú nos ayudarás a hacerlo, Dios. Gracias, porque, Señor, no estamos solos. Gracias porque ese que comenzó la obra, Dios mío, quiere, Padre amado, terminarla, completarla, perfeccionarla. Por eso a ti sea la honra en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos la gloria a Dios. Entonces, como les decía, pues es un tema bastante coyuntural, muy como todo lo de la Biblia, pero hay temas que nos van a enfocar mucho más en aquello que de una u otra manera Dios está demandando de nosotros. Y dentro de lo que hemos venido estudiando hasta estos versículos, hasta el versículo 11, nos hemos podido dar cuenta cómo Santiago nos lleva y quiere siempre pues mantenernos en la parte de nuestra vida cotidiana. Si soy creyente, si he sido regenerado, eso, ¿verdad?, tiene que evidenciarse. Mirábamos la escuela dominical pasada, el creyente debe tener evidencias que glorifican al Señor, evidencias que exaltan la obra de Dios, no lo que humanamente muchas veces nos puede pasar, y es que a veces resaltamos mucho más lo humano que lo que realmente, ¿verdad?, debe ser en la parte de nuestro Dios. Y hoy en día hay una gran realidad en el sistema de este mundo nos ofrece. Debemos estar muy alertas también nosotros como creyentes. Recuerde que hay 3 enemigos que están bien referenciados en la Biblia: el sistema de este mundo, la carne que mora todavía en nosotros, esa naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros, y Satanás, el diablo. Y de pronto hoy en día se ve mucho el hecho de no poder de pronto aceptar a veces las responsabilidades que implican los hechos, los eventos que a veces nosotros, ¿verdad?, nos vemos envueltos. Y de pronto usted por eso se da cuenta que hoy en día hay mucha mentalidad como de víctima, en el sentido de que me es mucho más fácil poder enfocarme en otro que poder enfocarme en mí. Me es mucho más fácil poder de pronto decir y agarrarme de tantas excusas y de tantas justificaciones simplemente para no reconocer que he fallado yo.
sino que ha sido por culpa de otro, ha sido por una situación, ha sido, ¿verdad?, porque alguien de pronto me provocó a eso o alguien me hizo hacerlo, y eso es algo que hoy en día se está volviendo muy común, inclusive al interior de la iglesia del Señor. Nos estamos llenando lastimosamente muchas veces de tantas excusas, donde Dios nos quiere llevar es a poder darnos cuenta que la mayor dificultad y el mayor problema no está afuera, el mayor problema está dentro de nosotros, está en nosotros. Y cuando empezamos nosotros a dejar que Dios nos pueda orientar en ese sentido, empezamos nosotros a vislumbrar de una manera diferente también la vida espiritual que hemos recibido de parte del Señor. Y como lo hemos venido hablando, Santiago lo que quiere es eso. Santiago quiere que podamos seguir madurando en nuestra fe, que podamos seguir creciendo, ¿verdad?, espiritualmente, que podamos seguir creciendo conforme a la estatura de Cristo, como nos lo menciona también el apóstol Pablo, y que tengamos siempre ese referente. Por eso Santiago nos va a traer siempre a la parte de la vida cotidiana, de nuestra vida práctica, de nuestra vida diaria, porque no podemos separar la vida espiritual que hemos recibido de nuestra vida diaria, porque debe complementarse donde nosotros diariamente actuamos, sea, ¿verdad?, el trabajo, sea en el vecindario, sea que vayamos, donde Dios nos lleve. Usted sabe que primeramente, ¿verdad?, la prioridad tiene que ser para el Señor. Lo que hagamos, ¿verdad?, tiene que ser para honrarle, para exaltarle a Él. Entonces, hoy en día hay mucho de eso, inclusive hasta nosotros como creyentes, cuando estamos inmersos en estas situaciones que sabemos que le hemos fallado a Dios, que le estamos fallando a Dios, hasta a veces terminamos, y algo que a veces uno hasta lo ha mencionado, terminamos yendo allá y hasta le podemos echar la culpa a Adán y Eva. Y creo que muchos lo hemos hecho. Y de pronto uno se detiene a analizar, pero ellos no tienen culpa. O sea, yo no puedo agarrarme de eso para justificar mi pecaminosidad o lo que esté haciendo aquello que no agrada a Dios. Ya Dios no nos lo dejó establecido ahí al principio de Génesis, en Génesis 3. ¿Para qué nos lo dejó el Señor? Para que pueda servirnos de ¿qué? De ejemplo, para que podamos nosotros darnos cuenta y poder aplicar lo que el Señor ha dejado plasmado en su Escritura, para entonces tener herramientas todavía, ¿verdad?, mucho más efectivas al momento de nosotros enfrentar las tentaciones. Porque si hay algo que Santiago nos va a dejar claro es que todos vamos a atravesar tentaciones. Todos vamos a atravesar pruebas, ya hemos venido hablando sobre las pruebas. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la sabiduría en medio de las pruebas, y hoy, ¿verdad?, Santiago nos va a hablar acerca de la tentación y cómo, ¿verdad?, debemos nosotros enfrentar la tentación, qué debemos conocer de una manera muy, muy práctica. Pues Santiago nos va a exponer esta parte. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos hoy en día, porque tenemos esa tendencia a no reconocer que soy culpable, que fue mi culpa, que el que me equivoqué primeramente fui yo. Si de alguna manera, mi hermano, le fallo a usted, es porque primeramente le he fallado al Señor. Entonces, cuando nosotros por eso estamos, esa es la vida del creyente. Nuestra vida como creyentes gira siempre en torno a estar fortaleciendo nuestra relación con Dios, porque la tendencia es a descuidar nuestra intimidad con el Señor. Nuestra tendencia es a descuidar nuestra comunión, nuestra relación con Él. Y lo vamos a mirar, y por eso debemos, ¿verdad?, tener unos elementos que Santiago nos ofrece, porque Él nos quiere llevar a esa parte práctica. Que podamos madurar en la fe, crecer en la fe, una fe más sólida, una fe más fortalecida, pero que en este caso, ¿verdad?, teniendo en cuenta lo que corresponde a las tentaciones. Entonces, Santiago nos va a hablar acerca del pecado, y la intención de Santiago y del Señor es que podamos nosotros entender el problema real que implica el pecado, y que el problema real somos nosotros. El problema más grave está en nosotros, somos nosotros. Y lo vamos a mirar a la luz de la Escritura, no vamos aquí sino a darnos cuenta pues por medio de la palabra. Entonces vamos a entrar, puede anotar número 1, en cuanto a lo que tiene que ver con la tentación y el creyente. Número 1, no jugar a echar la culpa. Vamos a comenzar por ahí. Por eso les hablaba un poco en la introducción sobre eso. Número 1, no jugar a echar la culpa, porque es la tendencia humana que tenemos nosotros. Por eso, cuando nosotros nos estamos compenetrando y el Señor está trayendo luz a nuestra vida, por eso, ¿verdad?, ya llega un momento en el cual yo no puedo justificarme de que lo que viví o lo que atravesé, sí,
fue porque mis papás, fue por el vecindario donde me crié, fue porque de pronto no me dieron estudios, pero cuando ya, ¿verdad?, Dios nos trae, Dios nos llama y empieza Dios a mostrarnos las cosas como son, tiene que llegar un momento en el cual ya nosotros no nos podemos agarrar de eso. Amén. Llega un momento en el cual, como creyente, yo no puedo estar todavía viendo como culpable de la situación que actualmente puedo estar atravesando en ese sentido, en esa área, todavía a mi papá o a mi mamá. Pero es que yo no tengo a cualquiera. Yo tengo, ¿verdad?, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que levanta. Y creo que en ese sentido, pues no podemos todavía estar dependiendo del tiempo que estemos en el Señor, del llamado del Señor a nuestra vida, pero que podamos nosotros entender que ya no podemos seguir justificándonos de esa forma. Si nosotros estamos compenetrándonos con el Señor, ya no podemos estar en esa vía. Tenemos que estar, ¿verdad?, en la vía de poder cada momento, de poder en cada circunstancia de nuestra vida mostrar lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Que se exteriorice, que brote. Por eso el Señor habla del fruto, el Señor habla, ¿verdad?, de lo que tiene que ver el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso implica la vida de alguien que hemos recibido porque hemos sido unidos a Cristo a través de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y nosotros por eso, ¿verdad?, tenemos que dejar que sea Cristo el que viva la vida cristiana por nosotros. El problema es que, como le digo, somos nosotros. Queremos a veces vivir la vida cristiana a nuestra manera y no conforme como el Señor lo ha dejado. Entonces lo primero es empezar por ahí, muy práctico, no jugar a echarle la culpa a mi esposa, la culpa al vecino, no. Vamos a comenzar primeramente mirándonos a nosotros con la palabra. Si usted y yo nos vamos a mirar delante de Dios, tiene que ser con la palabra, no nos miremos de otra manera porque nos vamos a seguir engañando a nosotros mismos. Porque lo que realmente muestra cómo estamos nosotros, cómo vamos nosotros, es la palabra. Es la relación que tengamos con el Espíritu Santo, la palabra. El Señor nos va a mostrar realmente cómo vamos, cómo estamos. Porque acuérdese que la palabra es como un espejo. Ahí nos va a mostrar el Señor realmente la realidad de cada uno. Entonces el versículo 13 comienza de la siguiente forma. Nos saltamos un poco el 12, de pronto alguno se pregunta, pero lo vamos a dejar para el final. Porque esa bienaventuranza pues es después que hayamos entendido muchas cosas en cuanto a pero no nos vamos a saltar, vamos a estar llegando ya al final. De aquí a la 1 hemos llegado. Gloria al Señor. Amén. Eso sí. Entonces dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces Dios ahí, ¿verdad?, a través de Santiago es muy concreto, muy específico. Yo no puedo echarle la culpa a Dios de que Él me tienta. Y entonces empieza Santiago hablándonos, ¿verdad?, de que nosotros como creyentes, si realmente estamos ahí, ¿verdad?, en sintonía, en coinonía con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra, con todo lo que el Señor nos ha dejado, con esas bendiciones espirituales que hemos recibido en los lugares celestiales, vamos a atravesar tentaciones, vamos a tener tentaciones. Muchas veces, lastimosamente, vamos a sucumbir a las tentaciones. Pero hoy el Señor nos quiere hablar de unos elementos que nos van a ayudar a poder prevenir esas tentaciones, a poder no caer en la tentación. Estamos expuestos, pero la intención del Señor es que no caigamos en la tentación, pero muchas veces, pues, como les decía, podemos llegar a sucumbir en ella. Entonces, Santiago es claro cuando dice claramente cuando alguno es tentado, no si alguno llega a ser tentado. O sea, vamos a tener tentaciones. Por eso lo primero que Santiago quiere que tengamos claro es que yo no puedo seguir echándole la culpa a otro de lo que realmente debo reconocer, y es que me he descuidado en mi relación con Dios. Es que he dejado realmente de poder buscar con ese esfuerzo, con esa disciplina, porque eso lo requiere el Señor. Eso no nos lo va a dar el Señor así nada más eso es algo también humano de nosotros. Así como nosotros nos esforzamos, yo creo que todos aquí los que trabajan, los que trabajamos, no nos esforzamos para en nuestro trabajo. No tratamos de dar lo mejor en nuestro trabajo. No tratamos de que en lo menor posible nos llamen la atención en nuestro trabajo. ¿Por qué no puede ser lo mismo así para el Señor?
tratamos, ¿verdad?, de poder ser lo más responsable que podamos, de dar buen testimonio en donde Dios nos ha colocado, pero acuérdese que primeramente la aprobación de nosotros no es humana, la aprobación de nosotros es divina. Y si estamos, ¿verdad?, buscando esa aprobación divina, claro que eso se va a reflejar en el campo donde vayamos nosotros a estar en esta vida cotidiana. Entonces, todos vamos, ¿verdad?, a tener tentaciones, y por eso Santiago, ¿verdad?, quiere que podamos nosotros tener esto muy claro. Mire, hoy en día, con todo esto de cómo va avanzando esto, lastimosamente el sistema de este mundo, usted sabe cómo va avanzando en todas las áreas, especialmente la parte de los medios de comunicación, de la parte que tiene que ver con la tecnología. Mire, todos los días nosotros estamos siendo bombardeados por mensajes, por imágenes, por todos lados. Y de pronto alguno me dice, no, yo no tengo tanto problema porque yo ni siquiera tengo internet en la casa. Mi hermano, pero tienes ahí al vecino, tienes ahí a los amigos. Y le voy a decir algo, tienes hasta los hermanos en Cristo. No crea que muchas veces el hermano en Cristo nos va a traer una propuesta que, si no la ponemos delante del Señor, parece que es del Señor. De pronto nos va a traer un consejo que parece que... Pero por eso nosotros, ¿verdad?, debemos ser cuidadosos en esa parte. Sí, porque a veces, no, yo no tengo problema porque yo no tengo fe, no tengo... Mi hermano, pero mientras estemos relacionándonos con otras personas que también tienen una naturaleza caída como la que tenemos nosotros, estamos expuestos. Y hay que ser cuidadosos en ese sentido, porque el llegar a consumar ese pecado, eso es, muchas veces en lo que usted menos cree, se materializa. Entonces estamos, ¿verdad?, rodeados, estamos asediados, bombardeados por ideas, filosofía. Hoy usted encuentra una cantidad de filosofías que van a tratar de darle herramientas, pero para poder usted vivir las cosas es humanamente. Y el Señor pues no nos muestra de esa manera que debe ser. Entonces, cada vez, ¿verdad?, que nosotros nos levantamos, nos vamos a enfrentar a pruebas de integridad. Todos los días, eso es todos los días. Si realmente nos mantenemos firmes en medio de una propuesta que no es que glorifique a Dios, para mantenernos y decir que no. Esto es de mucho cuidado, porque sabe lo que busca la tentación y que aprovecha también el enemigo es poder, ¿verdad?, dañar nuestro carácter. Dañar, torcer la imagen de Cristo que el Señor quiere seguir forjando en cada uno de nosotros. Eso lo tiene claro los enemigos, que cuando viene a ver pues se unen, se compaginan. Nosotros, ¿verdad?, abrimos la puerta, pero hay un enemigo que aprovecha cuando esto se abre. Cuando usted abre la puerta, hay un enemigo que está 24 horas. El sistema de este mundo está constantemente, como le decía, bombardeándonos. Usted se ve un noticiero y eso ahí bombardean a uno de todo tipo de... Hay, ¿verdad?, que ser muy cuidadoso, el ver cualquier programa de televisión, ahora mismo, inclusive hasta los partidos de fútbol. Porque ya hay conducta, hay comportamientos, hay muchas maneras en las cuales, ¿verdad?, en ese sentido, estamos nosotros expuestos a la tentación. Entonces, la tentación va a venir cada día para ver cómo estamos nosotros, a ver si tenemos las ventanas o las puertas todavía cerradas, para ver si seguimos firmes. Va a llegar, ¿verdad?, para en un momento dado poder de pronto, ese no que le dije, puede que mañana se transforme en un tal vez. Amén. Puede que quizás mañana pueda transformarse en lo voy a pensar. Esa propuesta que me está trayendo, esa persona que de alguna manera de pronto mueve mis sentimientos. De pronto estoy atravesando, ¿verdad?, un problema sentimental. Acuérdese que somos más vulnerables cuando estamos atravesando circunstancias adversas. Nuestra fe es probada, nuestra fe tiene que ser desarrollada por medio de las pruebas, y las tentaciones también van a forjar esa fe que necesita ser cada día más solidificada en los fundamentos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Entonces van a llegar las propuestas, van a llegar las alianzas en el trabajo, los que estudian. Usted se puede dar cuenta hoy, si habían propuestas indecentes cuando estudiamos nosotros, cuando yo estudiaba, que todavía no había nada de lo que hay hoy en día. Imagínese ahora, donde ahora usted tiene la facilidad de poder mandar un mensaje, listo, mira, vamos a hacer esto, y usted cuadra y hace, Dios mío, lo que usted menos
lo que menos a veces piensa uno que puede llegar a ser. Entonces, esa es la gran realidad. La tentación no nos va a dejar tranquilos. Sí, tenemos por eso que forjarnos cada día más con las herramientas que el Señor nos ha dejado. Pero ¿qué nos dice Santiago? Nosotros vamos a ser tentados. Pero Él, ¿verdad?, nos va a colocar o nos va a mostrar unos elementos, y el primero es eso. Debemos ser conscientes de que la culpa, ¿verdad?, no es de otro. Primeramente, soy yo. Primeramente debo examinarme yo, y después que me haya examinado con el Señor, porque no se examine de otra manera, examínese con el Señor, examínese con la palabra. Es bueno que a veces le podamos preguntar a otro, hermano, ¿y usted cómo me ve? Sí, está bien, puede hacerlo, pero si no viene acompañado eso con la palabra, no va, nos puede a veces hacer daño, porque puede reafirmar algo, una conducta o de pronto una forma de pensar que no es realmente la que glorifica y honra al Señor. Entonces, Santiago le está escribiendo a creyentes donde uno a veces de pronto dice, bueno, ningún creyente a veces va a culpar a Dios. Y resulta que si nosotros somos sensatos y nos detenemos a analizarnos y mirar, de una u otra manera, no lo vamos a hacer abiertamente, pero de una u otra manera a veces nosotros hemos culpado a Dios. A veces, ¿verdad?, cuando de pronto no tenemos el mejor trabajo, Señor, pero ¿y por qué me tienes que mantener así? Entonces no tuviera problemas de avaricia, porque si tuviera un mejor trabajo, ¿qué voy a estar yo anhelando lo de otro? Bueno, mi hermano, ya ahí tenemos un problema. Usted no tiene por qué sentir envidia por lo de otro. Acuérdese de Asaf en el Salmo 73. Por poco. ¿Porque qué? Empezó a ver la ¿qué? La prosperidad de los impíos. Y déjeme decirle algo, dentro de la soberanía y la providencia del Señor, el Señor va a seguir permitiendo que los impíos sigan obteniendo cada vez más dinero. Eso no lo vamos a poder evitar. ¿Usted no se da cuenta que cada día el poder, la economía se concentra más en unos pocos y los demás, la mayoría? Entonces por eso nosotros tenemos que estar bien enfocados en el Señor, porque a veces pasa eso. A veces hay inconformidad en nosotros porque yo quiero, ¿verdad?, materializar mi sueño, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero todavía no he materializado bien mi relación con el Señor. Entonces, ¿qué voy a esperar? Por eso estamos pensando de esa manera. Por eso muchas veces actuamos desesperadamente. Por eso muchas veces no esperamos el tiempo de Dios, sino que actúo ¿dónde? Actúo en mi tiempo. ¿Sabe? Si Dios me hubiera puesto en un mejor colegio, yo fuera un profesional, no tuviera que estar manejando ahora bicicleta ni moto. No, sí, mire, todas estas cosas llegan. Si llegan a veces a uno que tiene un trabajo, entre comillas, que tiene estabilidad, ¿usted cree que no va a llegar también a ustedes o a aquellos que todavía de alguna manera no hay estabilidad en ese sentido? Sí llega. Por eso es que Santiago, el Señor, nos confronta de una manera, ¿verdad?, en amor, concreta, pero es real. Cuando usted de pronto las cosas no le están saliendo bien, usted mira lo que hasta el momento tiene. Y de pronto en ese momento pasa otro que lo ve totalmente contrario, totalmente opuesto a lo suyo. Vea, mi hermano, llegan las tentaciones en los pensamientos. Y de poder señalar, Señor, pero no esperando una respuesta de Dios, sino esperando, ¿verdad?, que Dios pueda de pronto revertir todo, y muchas veces no lo va a hacer el Señor así. Dios nos va a seguir trabajando y tratando de esa manera. Entonces, mire cómo esto hoy en día se da cuenta. ¿Usted no se da cuenta que todo hoy en día gira alrededor de qué? Del materialismo, del dinero, todo. Vea, si no estamos bien centrados como creyentes en la iglesia, mi hermano, nuestra vida espiritual se va por un lado que no es el correcto. Y aquí lo leí, aquí lo enseñábamos el domingo pasado. Santiago le hablaba a los ricos. O sea, nosotros, ¿verdad? Si Dios permite que usted y yo podamos tener riqueza en la parte material, en la parte económica, esa riqueza tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Esa riqueza tiene que estar alineada con el propósito de Dios. No es que eso ahora, ¿verdad?, me va a hacer entonces alejarme y separarme de lo que Dios pues tiene para mi vida, pero tenemos que ser cuidadosos porque es algo que va a llegar y que va a tentarnos en ese sentido. Entonces, debemos recordar, somos seres caídos, todos tenemos la predisposición a pecar. Mientras tengamos esta naturaleza en nosotros, sí, hemos recibido una nueva, de pronto alguno dice, sí, hemos recibido una nueva,
pero es que la vieja no está invalidada. La nueva naturaleza que hemos recibido, esa naturaleza divina en Cristo Jesús que hemos recibido, tiene que ser fortalecida, tiene que ser alimentada. Pero ahí está la otra, ahí está la otra naturaleza. Por eso muchas veces cuando nosotros, ¿verdad?, no vamos fortaleciendo, no mantenemos ese ritmo espiritual con el Señor, es cuando empezamos a mirar otras cosas que antes la veíamos con claridad de que no agradaban a Dios. Ahora estoy pensando las cosas. Ahora me detengo a comentarle a mi esposa, mija, esto parece que de pronto, yo antes no lo había visto así. Es que no lo había visto así porque estábamos más firmes con el Señor. Pero como nos hemos descuidado, ahora empiezo a ver otras cosas que parecen que fueran de Dios, pero resulta que no van a ser del Señor. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado porque nuestra tendencia es a señalar culpables. Y muchas veces el culpable que señalamos es al Señor. Y si usted se va a Adán y Eva, que lo hacemos mucho, ahí está clarito. ¿Quién terminó siendo señalado? Terminó siendo señalado el Señor que creó la serpiente. En ningún momento, ¿verdad?, aceptaron las responsabilidades que tenían por lo que, por la decisión que tomaron. Entonces, nos damos cuenta nosotros por eso que en ese sentido nosotros hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? ¿Por qué Santiago habla de esta manera? Porque él conoce la naturaleza humana. Y al conocer la naturaleza humana, él sabe que o Dios puede ser el objeto de nuestra alabanza o puede ser el objeto de nuestra recriminación. Usted parece que fuera algo ilógico, pero es una gran realidad. Muchas veces podemos haber creyentes que vivimos una vida centrada en recriminarle las cosas a Dios, en reclamarle constantemente las cosas a Dios y no en enfocarnos el propósito que Dios tiene con esa situación que podamos estar atravesando, con esa circunstancia que está sobreviniendo en nuestra vida. Y que entonces, ¿verdad?, debemos estar nosotros por eso discerniendo. El creyente tiene que estar alerta, el creyente tiene que estar vigilante. Y cuando habla de vigilante, como por ejemplo habla primera de Pedro 5, en ese sentido habla de estar vigilando nuestro corazón. No de estar vigilando, porque nosotros queremos vigilar en mano. No, esa palabra ahí, cuando habla primera de Pedro 5, ahí que habla de ser vigilantes en ese sentido, es de nuestro corazón, primero de lo que internamente está trabajando en nosotros, porque eso, si no le damos el tratamiento adecuado, mi hermano, se va a llegar a materializar y lo vamos a mirar con lo que hoy hemos iniciado en Santiago, en este estudio. Entonces, surge una pregunta, dice que Dios no puede, ¿verdad?, ser tentado por el mal. Y aquí hay algo que debemos aclarar. Porque de pronto usted me cita, de pronto alguno puede citarme Hebreos 4:15, que dice que Cristo que había sido tentado en todo, pero dice, pero sin pecado. Así dice la Escritura, ¿verdad? Y eso es verdad. Jesús no es Dios encarnado. Sí, así es. Jesús no fue tentado por 40 días en el desierto. No nos dice la palabra que fue tentado por 40 días. Lo encontramos en varios evangelios sinópticos. Mateo 4, en Lucas. Lo encontramos. De hecho, él fue tentado toda su vida. No crea que fue que él tenía o vivía en alguna burbuja. No. El Señor fue tentado. Entonces, mire que todo esto, ¿verdad? Pero aquí dice que Dios no puede ser tentado. Y puede llegar un hermano y dice, pero ¿qué aquí dice? Entonces, una verdad, es una realidad. Entonces puede decir y concluir, pero si Jesús es Dios, pero ¿cómo entonces puede ser tentado? Entonces, tenemos que tener nosotros muy en cuenta, por eso escudriñar la Escritura, porque cuando habla de que Dios no puede ser tentado, esa palabra tentado nada más aparece aquí en este escrito en el Nuevo Testamento. No lo encuentro. Las otras palabras que hablan de tentar tienen una connotación totalmente diferente. Pero esa palabra tentado, mire lo que implica esa palabra ahí donde dice que el Señor, cuando Dios no puede ser tentado, da la idea de haber sido tentado, pero de no tener nada dentro de sí que lo haga sentir atraído a esa tentación. O sea, nosotros podemos concluir, sí, Dios es invencible a la tentación, claro que sí. Pero en Él no hay nada que, ahí hablando en la parte de Jesús, o sea, en Él no hay nada dentro que lo pueda ¿qué? Atraer. Más ahorita lo vamos a mirar, seducir. Nosotros sí. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas naturalezas tenía? Él tenía 2.
los que hemos estudiado bien esa parte en teología. Tenía dos naturalezas, él era 100% divino, pero también era 100% humano. Tenía una naturaleza divina, una naturaleza humana, pero él no tenía una naturaleza pecaminosa como la que tenemos tú y yo. Entonces, él, ¿verdad? De esa manera no podía pecar, no lo iba a hacer, y eso es lo que llaman los teólogos la impecabilidad de Cristo. ¿Pero por qué? Porque no había nada dentro de él que pudiera atraerle, que pudiera seducirle. Yo encontraba un escrito de un autor, mire lo que dice. Dice, Dios reconoce la presencia del mal, pero ésta no lo puede afectar. De la misma manera, hace una comparación, que un rayo de luz solar brilla en una pila de basura y no es afectado por el olor. Sí, o sea, Cristo sucedió, pero en ningún momento eso pudo, ¿verdad?, atraerlo, seducirle ¿a qué? A pecar. Porque si hubo algo que nos muestra la palabra es que Cristo atravesó y las veces que fue tentado y que pudo, ¿verdad?, soportar la tentación, lo hizo con su naturaleza humana. Por eso usted se da cuenta cómo, ¿verdad?, en un momento dado, él inclusive no le pidió, ¿qué necesidad tenía él de pedirle a los 3 discípulos amados, entre comillas, ahí que le ayudaran a orar? ¿Eso era para qué? O sea, eso era para enseñarle una lección a ellos. A veces uno se enfoca en otras cosas, pero él quería enseñarle. O sea, él no tenía ninguna, pero él necesitaba que aprendieran de que esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros nos lleva y muchas veces nos va a arrastrar a no orar. Usted no se da cuenta que a veces nos han dicho, y creo que a todos nos ha pasado, al que no le haya pasado, gloria a Dios, cuando a veces nos han dicho, bueno, ve que ores por mí, y muchas veces no oramos por esa persona. Amén. Lecciones prácticas que el Señor Jesús nos enseña. Entonces, claro, ¿verdad? Que Él no podía pecar, entonces ¿cómo Él puede empatizar con nosotros, ¿verdad? En ese sentido, como nuestro sumo sacerdote. Es otra gran verdad. Entonces, por eso debemos entender esa parte. Él, ¿verdad?, enfrentó la tentación, no como Dios, enfrentó la tentación como hombre. Él enfrentó la tentación como hombre. Entonces, él, una gran realidad que debemos nosotros, pues, tener bien claro. Hubo alguien llamado Wayne Grudem, expresó, la naturaleza divina de Jesucristo no podía ser tentada, es decir, no tenía nada que pudiera ser atraído por el pecado, pero su naturaleza humana podía ser tentada y claramente lo fue. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote y Él se puede compadecer. Por eso lo dice así Hebreos claramente. No dice que Él se puede compadecer de todas nuestras debilidades, no lo dice, lo dice claramente. Pero que fue tentado en todo, pero dice claramente, ¿pero qué? Pero sin pecado. Entonces, en esa naturaleza humana, ¿verdad?, Él fue tentado. ¿O usted cree que cuando esa mujer que traía, venía allá, cuando se sentó en el pozo de Jacob, era una mujer? La Biblia nos muestra el diálogo, pero usted no sabe exactamente cómo fue el contexto de eso. Amén. Alguien que viene acostumbrada a generar de alguna manera su bienestar, sus ingresos, de tener relaciones con uno, con otro, mi hermano quiere hacerlo y le va a querer dar la propuesta a cualquier hombre que vea. Y le voy a decir algo, y todavía Cristo no lo conocía, porque Cristo no vivía ahí en el pueblo de ella. Entonces miramos lo que está, pero hay que mirar también el contexto de las cosas. Entonces tenemos que, en ese sentido, ¿verdad?, por eso conocer mucho más cada día, ¿verdad?, al modelo, al referente, no nos vamos a cansar, porque Él es el que nos muestra cómo debemos enfrentar en este caso, ¿verdad?, las tentaciones. Cuando Él enfrentó las tentaciones, ¿cómo las enfrentó? Cuando en su naturaleza humana lo enfrentó, ¿cómo? Con la palabra. Todos no sabemos la tentación de Jesús en el desierto. La mayoría que estamos aquí, de pronto el que está por primera, segunda o tercera vez, pero todos no la sabemos. ¿Qué le decía el Señor? Simplemente, ni siquiera, ¿con qué lo reprendía? No, ni siquiera le decía, te reprendo y ¿cómo le decía? Escrito está. Y no terminó huyendo de ahí el diablo, Satanás, no terminó. ¿Pero qué le dijo? Bueno, ahora, pero otra vez, pero lo dijo claramente, pero bueno,
no voy a, ahora mejor, pero voy a estar ahí, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, él nos muestra, ¿verdad?, la manera en que nosotros debemos afrontar las tentaciones. Es con la palabra, no hay otra manera. Entonces, mire que al final del versículo 13 dice, porque Dios nos da esa razón, esa convicción en esa parte. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, la palabra probar y la palabra tentar tienen la misma raíz en el idioma griego, pero hay una diferencia. Cuando Satanás nos tienta, porque él muchas veces nos va a incitar, no incitó a David a censar. ¿Y qué terminó siendo David? Cediendo a la tentación. ¿Y qué trajo? Muerte, dolor, trajo, ¿verdad?, tristeza. Entonces mire, ¿verdad?, que Él nos va a tentar con la intención de derrotarnos, pero el Señor nos prueba, porque Él no nos tienta. Usted tiene que tener eso bien claro. El Señor sí nos prueba, porque así nos lo dejó claro Santiago. El Señor sí nos prueba, pero el Señor nos prueba es para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Es para que podamos, ¿verdad?, forjar la imagen de Cristo. Es para que podamos nosotros madurar, crecer, ¿verdad?, en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, que pueda ser creciente, que pueda ser ascendente. Entonces, es una diferencia que hay que tener muy, muy marcada. Podemos buscar en 1 Corintios 10:13, para que usted complementar con lo que estamos mirando. Dios no nos va a incitar a nosotros para que cedamos a la tentación, en ningún momento. Si usted escucha a alguien en eso, no, tiene que corregirle, porque no es así. El que incita es Satanás. Y sobre todo cuando nosotros abrimos las puertas, cuando nosotros, ¿verdad?, no estamos dejando realmente que Dios siga haciendo ese trabajo interno en cada uno de nosotros, porque eso sí lo podemos hacer, podemos bloquear, impedir eso. Pero en 1 Corintios 10:13 el Señor nos lo deja claro. Dios no incita a nadie a que ceda, a que sucumba a la tentación, porque es que a veces nos agarramos de eso. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? ¿Con qué comienza? Con un atributo de Dios. Porque es que Dios no lo hace porque yo sea Pedro, porque yo enseñe en la escuela dominical, en el ayuno, porque dirija, no. Él lo hace ¿por quién? Por sus atributos, son los que mueven al Señor. Pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados. Ojo, ¿vamos o no vamos a ser tentados? Pero tenemos esta promesa aquí, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. El problema es que muchas veces nosotros no esperamos la salida de Dios. Quiero mi salida. Es como cuando de pronto usted va al médico, ¿verdad?, y usted está en una situación donde el médico le dice, bueno, usted tiene que quedarse interno porque hay que hacerle muchos exámenes. No, usted hay que remitirlo para Cartagena porque es que usted mostró un cuadro que aquí no podemos realmente ofrecer un diagnóstico exacto. Entonces la persona viene, no, yo no me voy a someter a eso. Tráigame un consentimiento que yo firmo voluntariamente que me voy porque yo así lo decido. Y eso lo puede hacer la persona, el que no sabía, lo puede hacer. Usted llega muriéndose al hospital y de pronto dice, no, tiene que irse para Cartagena. No, yo no me quiero. Bueno, usted puede. Ya ahí los que lo recibieron ahí se eximen de la responsabilidad y recae sobre quién. Si usted después viene, le da un infarto, otra cosa, bueno, ya eso no es culpa, no le va a echar la culpa al médico, no le vaya a caer, no. Entonces, de la misma manera, o sea, Dios no nos va a dejar que podamos nosotros sucumbir a la tentación, pero tenemos que permanecer firmes ahí, ¿verdad?, en lo que Él nos ha dejado. Entonces, Dios no tiene parte en tentar al creyente, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, tampoco podemos culpar, porque es que a veces pasa lo otro, entonces culpamos es al diablo. No, es que yo estoy así, es por culpa de... No, mi hermano, si usted y yo estamos así es por culpa primeramente de nosotros. No, es que la carne es débil, entonces nos quedamos enseguida. No, pero es que el hermano Pedro nos enseñó que nosotros estábamos predispuestos al pecar. Y yo pequé, porque yo estoy predispuesto a pecar. Y como la carne es débil.
pero se me olvida que el espíritu está dispuesto. Por eso es que tenemos que conocer la Escritura completa. Sí, estamos, ¿verdad?, predispuestos a eso, pero le voy a decir algo. El hecho de tener esa predisposición a pecar, delante del Señor, Dios tiene los estándares claros. Si nosotros caemos en pecado, ¿qué va a decir el Señor? No, es que tú estás en pecado. Dios no va a transigir con el pecado. Y eso va a traer consecuencias a nuestra vida, lo vamos a mirar con la misma Escritura en Santiago. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el mismo Señor Él permite, ¿verdad?, Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, pero tenemos, ¿verdad?, que esperar la salida del Señor, no mi salida, la salida de Dios. Entonces, vamos a mirar nosotros y nos vamos a dar cuenta por eso, bueno, cuando ya esto va teniendo claridad, entonces ahora Santiago, ¿verdad?, nos va a explicar cómo funciona esto del pecado. Hoy nos va a mostrar Santiago cómo trabaja en nuestra vida y cómo podemos nosotros materializar el pecado cuando no lo tratamos a tiempo. Dios sí quiere que podamos darle tratamiento, pero a tiempo. Y entonces vamos a anotar número 2, vamos al segundo punto, ingredientes de la tentación. La tentación tiene unos ingredientes de la tentación. Pueden notar A, un literal A. Primer ingrediente es el deseo. Y aquí nos vamos a poner todo a tratar de hacer el ejercicio en ese plano, todos los que estamos aquí, en la edad adulta, en lo que estamos ahí en la mitad, jóvenes, todo, aquí para todos tenemos la capacidad en el Señor de poder colocarnos ahí en esto que el Señor quiere explicarnos bien, para que usted se dé cuenta que no puede echarle la culpa a nadie. Primer ingrediente, el deseo, dice el versículo 14. Si no, ahora empieza a enfocarse en cuanto a lo que tiene que ver realmente con la tentación. Sino que cada uno, ojo, es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Entonces aquí ahora la palabra concupiscencia toma una relevancia grande. ¿Qué indica la palabra concupiscencia? Escuche bien. Un fuerte deseo, no es cualquier cosa. Eso que en nosotros ahí, mi hermano, mora y que necesitamos tener controlado por el Espíritu Santo de Dios, cuando no estamos bien en sintonía con el Señor, vea, esa concupiscencia, dice, un fuerte deseo hacia un acto u objeto prohibido. Porque la concupiscencia no me va a llevar a sentir un fuerte deseo por agradar al Señor, por glorificar a Dios, por santificarme más, porque mientras estemos en este mundo terrenal nos tenemos que seguir santificando, nos tenemos que seguir limpiando, iglesia. Entonces, ese fuerte deseo a actuar o a de pronto obtener algo, pero de una forma, ¿verdad?, prohibida. Entonces, mire el cuidado que esto implica. Por eso le decía, nosotros tenemos que estar muy apercibidos de esto. Y por eso usted se da cuenta que cuando nosotros nos venimos forjando bien nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios, usted empieza a sentir esos deseos. Lo empezamos a sentir. Ya no quiero ir a la iglesia, mejor me quedo haciendo otras cosas. No, todos hemos sentido eso. Aquí hablábamos el viernes que estamos ya ahí reactivando, aprovechamos para otra vez recordarle, estamos reactivando con la ayuda del Señor la parte de las parejas. Y hablábamos y concluíamos una gran realidad. Nosotros, la Biblia no nos habla de que Dios derrama esa bendición especial ahí en la congregación virtual. No, el Señor no habla así. O habla de esa manera. Aquí. Y no solamente aquí, yo le decía, estamos aquí reunidos el viernes aquí con las parejas que pudieron llegar, y ahí Dios está derramando algo que humanamente usted y yo no podemos explicar, pero ahí Dios está derramando algo especial. Ahí Dios está fortaleciendo los vínculos, ahí Dios nos está ayudando a poder ser iluminados más en la palabra, entender mucho mejor los propósitos de Él, su voluntad. Entonces, en ninguna manera, y esto está demostrado,
Que, ¿verdad? Esta situación que todavía estamos inmersos en ella nos permitió darnos cuenta que nosotros nos descuidamos, no nos acomodamos, ¿verdad? Y pensamos de pronto, y todavía está de que no, yo quiero a veces estar, no, mi hermano, la Biblia habla de congregación, de congregarnos, física en la parte, ¿verdad? Así como estamos. Entonces, es tener todas estas cositas, ¿verdad? Bien definidas, porque nuestra humanidad se acomoda. Me tiro ahí en una cama y ahí me escucho, Dios mío. Ronco, me duermo y otra vez sigo. Pero como la vuelvo a volver a poner. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que en esa parte Dios nos va ayudando. Entonces, en esta parte, ¿verdad?, Santiago es muy específico cuando dice cada uno. Entonces, yo no tengo por qué. No, es que por culpa tuya fue que yo fui tentado. Ve, mira, caí en la tentación porque... No, espérate, vamos a examinarnos. ¿Qué te empezó a traer? Ese deseo que empezó a generarlo, ojo, en los pensamientos, en la forma, ¿verdad?, de actuar. Ya ahora actúo de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto ahora, ¿verdad?, veo las cosas de esta manera? Vamos, allá quiere llevarnos el Señor, ¿verdad? Porque es que nosotros muchas veces no nos centramos ahí en lo primero. Dice, cada uno es tentado. Entonces, esto de cada uno es tentado implica que esa tentación va a ser diferente a la de otras personas. La suya va a ser diferente a la mía. Así sea en la misma área, pero va a ser diferente, es distinta. Porque somos seres únicos, somos seres que no somos iguales. Entonces, la tentación en ese sentido implica esa parte. Entonces, como le decía, todos estamos predispuestos a pecar, pero no es realmente, ¿verdad?, que Dios quiere que tomemos eso como excusa, como les decía. No es porque tengo esa naturaleza y no, me dejé llevar. Sí, te dejaste llevar, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y empezamos entonces, ¿verdad?, a poder examinar nuestra vida. Hay personas que van a luchar con un tipo de tentación y a usted ni siquiera le va a afectar eso. Pero hay otras con las que usted sí le va a afectar que a la otra persona no. Entonces mire que todo esto, por eso no es que a veces nos vamos a sentir que ser cuidadoso, porque a veces, no, yo no tengo problema con eso que el hermano está atravesando. Pero es que tú no has sido sincero. ¿Y por qué no dices dónde has tenido problemas con la tentación que sí a veces te mueve? ¿Usted no se da cuenta que a veces no somos así tan abiertos y a veces, porque es que no es fácil eso, echar allá? Y de pronto, no, sí, el hermano se fue de cabeza, mira, gloria a Dios que yo estoy aquí firme. Mi hermano, no ha dicho usted lo que lo mueve en la tentación, qué tentación lo mueve. No tenemos todavía esa, si tuviéramos, vea, le digo algo, si nosotros todavía tuviéramos esa valentía en el Señor de poder decir, vea, le digo una cosa que yo creo que no predicáramos aquí todavía. Pero ahí está, por eso es que los atributos del Señor se conjugan. Pero como le digo, esto no es para justificarnos, sino que podamos darnos cuenta que esto es una verdad. Estamos luchando, ahora mismo, si usted es sincero, estamos luchando ahora mismo con tentaciones. Todos nosotros, todos. Aquí no se escapa ninguno de los que estamos aquí. Ahora mismo usted puede estar ahí sentado y usted está pensando, contemplando a ver de pronto, ¿verdad?, que ya termine rápido para ver. Ahí usted no se da cuenta que muchas veces, a veces podemos haber utilizado la iglesia como excusa. ¿Para qué? Para que esos deseos, no, es que allá donde me encuentro y después. No cree que eso se ve nada más allá afuera. Cuando nosotros no estamos alineados a la voluntad, al propósito de Dios, también acá. ¿O usted cree que un hermano no le puede hacer una propuesta indecente a una hermana? ¿O una hermana a un hermano? Claro. Entonces ahí, ¿verdad?, donde por eso nos quiere llevar, ¿verdad?, Santiago, a que tengamos por eso esa fe madurada, esa fe crecida, que nos permita en un momento dado discernir todas esas cosas y poder también ser de bendición para esa persona cuando venga. ¿Qué vamos a hacer cuando venga esa propuesta? ¿Qué vamos a hacer? Si nos quedamos callados, entonces hay que mirar, ¿verdad?, y ser dirigidos por el Señor, guiados por el Espíritu Santo, porque todo esto se nos va a presentar. En un momento dado de nuestras vidas se nos va a presentar. Todos los días, ¿verdad?, estamos expuestos a tentaciones.
Entonces, no agarrarnos, ¿verdad?, de ese tipo de excusas, ¿no? Porque el hecho de pronto de ser atraído al alcoholismo, a la pornografía, al adulterio, ¿verdad?, a la parte de la homosexualidad, todas esas cosas, no van a cambiar el hecho de que Dios lo considera pecado. Para Dios eso es pecado. Ese estándar Dios lo tiene claro. Querramos o no, ¿verdad? No, Dios no lo mira de otra manera. No importa cuáles sean nuestras debilidades o de pronto la personalidad, el temperamento, Dios mira eso como pecado. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad?, lo importante que es entender esto, porque vamos a enfrentar la tentación. Y usted y yo debemos saber que el mundo, la carne y el enemigo conocen nuestro punto débil. Mira, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, estamos ahí en el proceso con el Señor y vamos a ser tentados y de pronto usted tiene, por decir algo, cuando hay problemas de pornografía, por ponerle un ejemplo, usted puede estar con el celular, usted puede estar con... y cuando viene a ver y se le presenta algo, porque cuando usted y yo buscamos algo con un celular en el internet o usted busca algo relacionado con un tema, hay una cantidad de algoritmos que están desarrollados para que apenas usted busque una información, usted después lo van a bombardear con información. Por eso es que cuando usted y yo hemos tenido problemas, los que hemos tenido problemas con pornografía, que creo que todos los hombres que estamos aquí hemos tenido problemas con pornografía. Gloria al Señor que no haya tenido. Aleluya. Pero todos hemos tenido problemas con pornografía y entonces anteriormente era de otra manera, pero hoy esto es más peligroso. Usted pensó y resulta que cuando usted vuelve otra vez a entrar, cuando viene a ver, ¡puf!, le salen. ¿Usted cree que por qué le salen? A veces salen porque hemos buscado. Usted no se da cuenta, por ejemplo, cuando utiliza Mercado Libre. Busque un producto en Mercado Libre. Y de pronto usted no lo va a comprar, usted buscó para ver cómo lo conseguía, si cuánto valía. Vea y después usted va a empezar a recibir. No les ha pasado así a muchos aquí. Los que usan la aplicación y esas cosas. Sí. Y empieza usted, no, que mire, esto es parecido a lo que usted buscó. Tiene otra opción acá, empieza. Yo una vez busqué por unas camisetas polo así. Y eso ahora es promoción de camisetas polo por todos lados, de Cali, de Bogotá, yo le decía, el problema ahora no es polo, es la plata. ¿Para qué me puse a buscar? Hay que buscar cuando usted y yo tengamos el dinero, es lo más. No se ponga a hacer eso así porque entonces no es bueno. Entonces, mire, ¿verdad que ahora Santiago empieza a entrar y empieza a utilizar un vocabulario de cacería? Porque esto es así. Esa atracción es como el cazador. Entonces, mire que dice, ¿verdad?, que es atraído, es seducido. Mire lo que implica la palabra seducido. Hace referencia a una carnada en el anzuelo de un pescador. La tentación, ahí mira, ahí la va a poner. Y no nos la va a poner ahí para el enemigo para que la veamos así. Para que veamos el anzuelo donde está ahí abajo la puya del anzuelo. No. Ahí nosotros los que hemos pescado cuando yo era más pelado. Ahí, ¿verdad? ¿Qué era lo que le cubríamos nosotros al anzuelo con cuidado bastante? ¿Cuál era? Con la carnada, ¿qué cubríamos? La punta del anzuelo, o sea, donde iba. Entonces, mire el término que utiliza Santiago, porque es que esto se relaciona mucho con lo de nosotros hoy en día. Entonces, ¿por qué mirar esa parte? Mire que Satanás es el que pone ahí, porque aprovecha eso que en nuestro corazón todavía hay, que tiene que ser trabajado por el Señor. Entonces él va a poner esa carnada, ¿verdad? Y que de alguna manera, ¿quién le provee ese material a Satanás para eso? Somos nosotros. Le proporcionamos ese material y él, ¿verdad?, diseña la trampa. Y una trampa que no crea que es una trampa, como le digo, es una trampa bien trabajada. Donde muchas veces, ¿verdad?, ese deseo, esa concupiscencia que hay en nosotros, ¿verdad?, simplemente él aprovecha de poner esa carnada en el lugar perfecto. Usted parece, mire, a veces cuando hemos sucumbido, cuando hemos caído en la tentación, nos hemos dado cuenta, caramba, ¿y cómo se dieron todas las cosas, man? ¿Cómo empecé a ser atraído?
cómo empecé de pronto a escuchar, empecé a pensar y me fui yendo y cuando vine a ver, ¡pra!, se materializó eso en mí. ¿Cómo se fue dando el escenario, verdad? Adecuado, el escenario ideal. ¿Para qué? Para ceder a la tentación, para caer a la tentación, porque ese sí es el propósito que tiene el enemigo. Y muchas veces, ¿cuál es el escenario perfecto? Escuche bien, cuando nosotros estamos atravesando frustraciones. A veces hemos comenzado algo y resulta que no nos salió como queríamos. Hay que ser cuidadosos. Pueden llegar, porque abrimos puertas, abrimos la ventana. Mire, cuando tenemos necesidades, cuando a veces tenemos necesidades, ahí por ello le digo, hay propuestas que pueden parecer del Señor y resulta que no. Cuando estamos en medio de las debilidades, entonces todo esto, ¿verdad? Hay que tenerlo muy en cuenta nosotros, porque si hay algo que busca el enemigo es incrementar que el olor de la carnada sea ¿qué? Sea agradable. Usted no crea que el pez llega porque eso parece desagradable. No, él llega porque le agrada. Él quiere ¿qué? Él quiere comida. Lo mismo, esa naturaleza de nosotros cuando se desboca, cuando no está controlada por el Espíritu Santo, mi hermano, quiere comida. Y comida como la que se rehusó comer Daniel. Y entonces queremos ese tipo de comida que le agrada, ¿verdad? La carne, que le agrada, ¿verdad? Al mundo. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque él lo que busca es que esa carnada sea apetecible, que pueda, ¿verdad? Apelar a ese deseo que hay en nuestro corazón, a esa concupiscencia que hay en nosotros. Él busca de alguna manera esconder la trampa, pero ¿qué deja expuesta? La carnada. Entonces deja expuesta la carnada, ¿verdad? Escóndela al suelo y hace que parezca de alguna manera que no es algo que le va a hacer daño en este caso al pez. Y nos pasa de la misma forma a nosotros, ¿verdad? Yo creo que ningún pez va a nadar hacia un anzuelo pensando en que ahí está de pronto el último día de su vida. Y a veces nos sucede a nosotros así, no, yo voy y no, eso no tiene problema porque yo vengo haciéndolo y no ha pasado nada. Mire, hay personas que hablan de esa manera. Yo vengo haciendo esto de hace rato y yo todavía no he sido reprendido por el Señor. Y si usted viene haciéndolo de hace rato y usted viene practicando esas cosas, déjeme decirle que no, ¿por qué siente eso? Porque usted no es un hijo de Dios. Vea, mi hermano, el hijo, la hija de Dios puede. Ahí está el ejemplo del hijo pródigo, que eso es muy clarito. Vea, podemos, y sí, Dios nos guarde, podemos ir, nos gastamos todo en deleite, nos gastamos, ¿verdad? Lo que tenemos. Y podemos estar ahí con los cerdos en el lodo, sí, nos podemos enlodar, a veces nos puede pasar y nos puede suceder. Pero ve, el que es hijo, el que es hija, otra vez vuelve en sí. Otra vez vuelve en sí. El que tiene propósito el Señor con su vida, otra vez vuelve en sí, vuelve otra vez a la casa del Padre, con vergüenza, pero vuelve. Y Dios otra vez vuelve ¿a qué? Vuelve a restaurarlo, a levantarle. Pero a veces hay gente como que se jacta y como que se siente orgulloso. Mira, yo una vez escuchaba a alguien hablar donde hablaba de eso. Dice, yo predicaba, y la gente recibía y eso y pero yo no andaba bien. Y seguía predicando y no andaba bien. Hasta el día que a su vida hubieron consecuencias, porque es que uno no puede estar jugando con la luz que ha recibido. Amén. Acuérdese que entre más recibimos luz, usted y yo tenemos más responsabilidad delante de Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque si yo estoy habituado a eso, no puedo. Yo puedo tener una caída, pero yo no puedo practicar ese hábito pecaminoso, y eso es otra cosa diferente. Amén. La Biblia me habla, ¿verdad?, de caer en la tentación. La Biblia no me habla de practicar la tentación. Y el que practica la tentación, ¿qué dice la Biblia? Aunque a veces no nos gustan esas expresiones, ¿es hijo de quién? Yo sé que eso no nos agrada a nosotros, pero es que así nos enseña la palabra. Lo que pasa es que nosotros a veces lo maquillamos. Pero la Biblia dice que si el padre de nosotros es el diablo, ¿qué somos nosotros? Imagínense, Padre, Dios mío. Pero es la realidad, ¿verdad?, a la cual
a la cual nos vemos nosotros inmersos. Entonces, es una gran verdad. Entonces, mire que el primer ingrediente, ¿verdad?, es el deseo. Ahí, ¿verdad?, ese fuerte deseo, y entonces se combina con otro ingrediente. Puede anotar B, un literal B. El segundo ingrediente es la desobediencia. El segundo ingrediente es la desobediencia. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, entonces, la concupiscencia, ese deseo que nos atrae, que nos seduce, ¿verdad?, que nos pone y que muchas veces consideramos que no hay problema. Uno al año no hace daño. Entonces la concupiscencia, después que a qué, concebido, ¿da qué? ¿Da luz a quién? Al pecado. Da una criaturita, da un hijito. Y mire cómo, ¿verdad? Santiago, ¿verdad?, nos va mostrando. Mire, primero nos habla de la parte del pez, del anzuelo. Entonces, cuando el pez muerde el anzuelo, cuando va, ¿verdad?, por la carnada, cuando ya cumple ese deseo, porque quiere esa carne para comer. Entonces, ahora escribe que cómo nace el pecado. Entonces cambia la ilustración ahora. Ya pasa de la cacería y la pesca, pasa ahora a la sala de parto. Mire ahora cómo cambia, utiliza otra ilustración ahora. Y usted sabe que para que pueda darse un parto, tiene que humanamente haberse unido un óvulo con un espermatozoide. Entonces, para que pueda también el pecado materializarse en nuestra vida, para que nosotros podamos también dar a luz al pecado, se tiene que unir ese deseo con la desobediencia. ¿Y qué va a engendrar? Pecado. Entonces mire, ¿verdad?, que él cómo personifica la progresión de la tentación para transformarse en pecado. Entonces el deseo es atraído, ¿verdad?, por la desobediencia. Ahí empieza, y cuando de alguna manera ya se ponen de acuerdo para escaparse, ¿verdad?, termina embarazado. Uno termina embarazado, yo no sabía. Y aquí caen hombres y mujeres, porque este embarazo es para hombres, y no vaya a mirar nada más a las mujeres, no. Este embarazo del que habla aquí Santiago es para todos. Hombres, mujeres, jóvenes, para todos. Entonces, mire cómo, ¿verdad?, va utilizando esta parte. Entonces, ese deseo, ¿verdad?, con esa, y entonces dan a luz, ¿verdad?, a un hijo llamado pecado. Entonces, ¿qué es lo que a veces nosotros? Lo que pasa es que a veces nosotros, por eso les digo, cuando no estamos bien alineados con el Señor, ese pecado lo tratamos de maquillar. Usted no se da cuenta que a veces cuando estamos así, no, hombre, lo que pasa es que yo soy popular. No. La gloria y la exaltación tienen que ser ¿para quién? Tenemos que cuestionarnos, ¿por qué soy popular, pero en lo humano? Porque esa popularidad es de lo humano. ¿Por qué quieren estar contigo humanamente los otros? A veces tenemos que preguntarnos esas cosas. Resulta que es que yo termino cayendo en el mismo círculo donde, claro. Entonces cuando apenas llego enseguida me buscan, pero es que no me buscan por otra cosa, sino es que yo también cedo ante esas cosas. Entonces mire cómo a veces podemos maquillar. Mire, a veces le podemos ir, no, puede ser que de pronto, no, es que parece que esa propuesta me va a ayudar a seguir ascendiendo, pero hay que ver qué tipo de propuesta. Y como a veces en nuestra vida no hay contentamiento, como lo dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, y cuando no hay contentamiento, entonces en nuestra vida va también a haber avaricia, va a haber codicia. Y cuando hay codicia, yo no me voy a conformar con lo que tengo, porque lo que tengo lo menosprecio, yo quiero es más. Entonces muchas veces van a venir esas propuestas. Mira, ve, aquí donde tú estás trabajando, oye, tú puedes hacer esto. ¿Tú no sabías que tú puedes hacer esto? ¿Cómo? Sí, claro. Y empieza. Y si estamos, por eso le digo, y si no estamos bien centrados con el Señor y no estamos sólidos en los fundamentos que hemos recibido de parte del Señor, empezamos a considerar cosas. Empezamos a considerar alianzas. Ojo, no toda alianza viene de parte del Señor. Hay que tener cuidado con esa parte. Entonces empezamos a maquillar un poco las cosas, ¿verdad? Hombre, que eso se veía como divertido.
se veía como divertido, pero ahora resulta que estás embarazada. Mira por dónde terminó la diversión. Pero resulta que ahora estás metido en un problema de calumnia, en un problema porque empezaste a hablar más de lo que debía, lo que no debía. Ahora te toca responder por un niño porque pensaste que eso era diversión, que eso era algo que, no, si no, pues podemos cuidarnos de tantas maneras. Mira, la única manera que permite el Señor de cuidarnos es siendo ahí fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo hasta que nos podamos casar. El sistema de este mundo nos va a ofrecer alternativas. Usted no se da cuenta de para qué regalan condones. ¿Qué mensaje están transmitiendo ahí? Ten relaciones sexuales, las que tú quieras de manera segura, porque esto te lo garantiza. Entonces mira ¿qué están motivando? La promiscuidad, están motivando la fornicación, están motivando, ¿verdad?, el que empieces a experimentar algo para lo cual todavía no ha sido diseñado ni diseñada. Y por eso estamos viendo esto cómo va. Por eso el carácter del hombre de estos postreros tiempos está hoy. Si usted ve ahora, ¿verdad?, gente implacable, o sea, usted lo observamos ahora con una facilidad. Entonces, mire cómo fácilmente a veces parece, ¿verdad? No, parecía algo bueno y mira lo que te generó eso bueno. Ahora no tienes trabajo. Porque empezaste y sucumbiste a una propuesta o a una alianza que ahora te tiene desempleado. Entonces yo no puedo, yo tengo que ser, y por eso el creyente tiene que estar discerniendo, examinando todos los días. Nosotros no podemos descuidar esa parte, mi hermano. Así usted, que yo tengo un trabajo independiente, así usted tenga un trabajo independiente, tiene que estar examinándose. Tiene que estar viendo cómo van las cosas, qué está en su corazón trabajando, si realmente está trabajando para exaltar a Dios, glorificar, o está trabajando para que se exalten otras cosas. Entonces ahí empieza, ¿verdad?, a Dios trabajar. Entonces, fui tentado, mordí esa carnada, ¿verdad? Entonces ya la fantasía desapareció, ahora sí viene la cruda realidad. Yo me puse en el lugar, por ejemplo, ¿qué podría sentir cuando el pez ahí, ¿verdad?, coge la carnada y... Dios mío. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Caemos, y cuando estamos y cedemos a la tentación y caemos en la tentación, entonces es cuando venimos a ver la realidad. O yo, ¿por qué hice esto? Yo, ¿por qué tuve que hacerle este daño a mis hijos, a mi esposa, al esposo? ¿Por qué tuve que hacer esto en el trabajo? ¿Por qué tuve que hacer esto, verdad, en la iglesia? Y empezamos entonces, ¿verdad?, a mirar la magnitud de las cosas. Porque la tentación se ve algo, ¿verdad?, que parece a veces como que ínfimo, algo ahí insignificante. Pero mire las consecuencias, ¿verdad?, que trae. Entonces el deseo, ¿verdad?, se pasa a la desobediencia, y la desobediencia pasa al tercer ingrediente. Deseo se une con la desobediencia, ¿y qué trae? El tercer ingrediente es la muerte. Lo vamos a mirar aquí. Allí mismo en el versículo 15. Y el pecado siendo consumado, esto es cuando alcanza madurez, en ese sentido, da luz a la muerte. Entonces, ¿qué indica, verdad, Santiago? Cuando uno guarda el pecado, lo disfruta, lo cuida, porque nos puede pasar, y persistimos en él, va madurándose. Por eso es que va como un embrión, se va gestando, y cada vez se va poniendo más, hasta que llega un momento, ¿verdad?, que trae destrucción a nuestras vidas y finalmente trae esa muerte a nosotros. Y cuando habla esa palabra muerte, habla de una palabra que trae afección en nuestra comunión, en nuestra relación, en nuestra intimidad con el Padre primeramente. Cuando nosotros caemos, cedemos a la tentación, nuestra relación con Dios se interrumpe. No creo que yo me voy a acercar a Dios después que vine y forniqué, después que vine y tuve esos pensamientos y mejor dicho, y fui y materialicé todas esas cosas que había pensado, y después ya llegué, Padre, te alabo. Y empiezo a hablar en lengua y empiezo... Mi hermano, puede empezar usted como yo querramos, que eso no lo está escuchando Dios. Tenemos que hacer el proceso adecuado. Y por eso muchas veces, ¿verdad? Por eso Juan lo dice claramente, Juan, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar. Por eso dice, si tú confiesas, dice, Él es fiel y justo, ¿para qué?
Mire que se agarra de sus atributos para perdonar nuestros ¿qué? Nuestros pecados. Mire, yo me acordé de David, cuando David en el Salmo 32, ¿qué dice? David dice claramente, dice, mientras callé, ¿qué pasó? No hubo consecuencias en la vida de David. Claro, porque es que cuando nosotros cedemos a la tentación, caemos en la tentación, cedemos al pecado, nos vamos a poder evitar las consecuencias. Dios nos libre de poder serle infiel el esposo al esposo, o la esposa al esposo. Mi hermano, sí, en Cristo Jesús hay perdón, hay restauración, pero también hay consecuencias. Entonces no pretenda usted que después que alguno de los dos haya hecho eso, venga a los 2 o 3 días como si nada ha pasado en el mundo. Y usted venga a pretender estar con su esposo, estar con el esposo, ay, como, ya, no. Y hay consecuencias de mayor magnitud que otras. Pero delante del Señor es pecado. Dios no varía en esa regla, en ese estándar que Él tiene. Entonces, David lo vivió mientras cayó. Dice que se puso su verdor como sequedad. O sea, hubo consecuencias en la vida de David. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo esa parte es muy clara. Y por eso el Señor dice, bueno, yo vengo por eso a traerle esperanza. Él nos tiene algo mucho mejor que ofrecer que lo que la tentación nos puede ofrecer. Y nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos de algo para ya ir finalizando. Que por eso nosotros debemos deleitarnos en otras cosas. Debemos nosotros enfocarnos en otras cosas. Porque Dios, ¿verdad?, nos lo deja muy claro también ahí en su palabra. Entonces, lo primero que debemos deleitarnos es en la bondad de Dios. ¿Sabe? A veces nosotros no nos detenemos a ver lo bueno que ha sido Dios hasta hoy con nosotros. De pronto sí, has venido cediendo a la tentación y de pronto piensas que no hay problema. Mira, ve, tengo 3 meses de andar haciendo cosas que no le agradan a Dios. No, pero hoy Dios nos vuelve y nos está remarcando lo que debemos hacer si realmente nosotros... La Biblia a mí me enseña que si yo amo a Dios realmente, yo voy a guardar los mandamientos que Él me prescribe. Amén. Si realmente yo amo a Dios, si usted dice que ama a Dios, usted se va a guardar para Dios. Sí, se va a sentir atraído, atraída, se va a sentir seducido, sí, pero usted no va a sucumbir a la tentación porque aquel, ¿verdad?, que le llamó para salvación, ese mismo lo va a sostener en medio de la tentación y le va a dar juntamente con ella la salida. Y de ahí es que nosotros tenemos que apropiarnos, pero nos toca dar esa batalla, no con nuestra fuerza, con lo que hemos recibido del Señor. Amén. Entonces hay que deleitarnos en otras cosas. Estamos, ¿verdad?, de pronto sintiendo ese deseo, que estoy queriendo de pronto ser seducido, pero tengo que deleitarme yo tengo que deleitarme en lo bueno que ha sido Dios. Y mire lo que nos dice Santiago en el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. ¿Vieron? ¿Y a qué nos lleva esto? O sea, mire, recuerde esto, iglesia, hoy lo que estamos aquí, Dios no nos va a dar a nosotros nada malo. Dios no nos va a dar a nosotros nada que nos haga daño, nada que nos perjudique. Dios nos va a dar aquellas cosas que son verdaderamente buenas para nuestro crecimiento, para seguir fortaleciendo nuestra fe. Lo que pasa es que a veces, como no estamos bien espiritualmente, vemos las cosas, las distorsionamos. Eso nos pasa a nosotros. Entonces, ¿qué nos recuerda Santiago? Mire, que todo lo realmente bueno, ¿de quién proviene? Mire, nosotros tenemos una salvación, mi hermano, que hay que darle todos los días las gracias al Señor, porque, vea, eso nos ayuda a saber que mañana, si partimos, voy a estar juntamente con Él. Que de alguna manera, ¿verdad?, si he sido salvo por el Señor, eso me va a llevar ¿a qué? A poderlo tener a Él como prioridad, como primero en medio de lo que vaya a atravesar. Entonces, esto, ¿verdad?, dice claramente Santiago, dice, en Él no hay trampa. Dios nunca va a traer muerte, Él va a traer vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. El otro sí viene para matar, hurtar y destruir, pero el Señor quiere que nosotros podamos, ¿verdad?, seguir entendiendo que Él quiere que podamos, ¿verdad?, seguir confiando en Él. Entonces,
Mire que en esa parte, por eso tenemos que deleitarnos en ese sentido, en cuanto a la bondad de Dios, pero termina el versículo 17, dice, en el cual no hay ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. Él nunca se va a alejar de nosotros. Por eso dice, no, es como nosotros que a veces, si no tenemos casa propia, estamos pensando a veces en dónde nos tenemos que mudar. No, Dios no es así. Él nunca se va a alejar. Los que nos alejamos somos nosotros. En Él no hay tiniebla, hablando de esa parte de la zona, porque ahí se compara y hace la ilustración con como Dios, como el Padre de las luces, hablando del Creador, del sol, de los astros. Sí, en un momento dado, hoy ha salido el sol, pero hubo unos días que no salió casi. Pero Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí para salir a ayudarnos a enfrentar cualquier situación que podamos atravesar, cualquier tentación que tengamos, ¿verdad?, que atravesar. Él no cambia. Por eso dice, no hay variación, Él no cambia. Nosotros tenemos que seguir dependiendo, ¿verdad?, del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Que a pesar que de pronto hoy le falla al Señor, Él sigue siendo bueno, pero Él no quiere que estés ahí en lo mismo. Él nos ama, pero Él también es santo. Él también es justo. Tenemos que equilibrar los atributos del Señor. Entonces, otra verdad en lo que debemos deleitarnos en la gracia de Dios. Que eso nos va a ayudar también a afrontar la tentación. Y dice el 18, Él, Dios, de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso fue propósito del Señor. Para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. Entonces aquí Santiago está hablando del nuevo nacimiento por medio de la palabra de verdad, que es el Evangelio de Cristo. Y utiliza una figura, habla de las primicias. Y esa figura es tomada del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros estudiamos la ley, en ese sentido, la ley designaba algo que los primeros frutos de la cosecha eran ¿para quién? Para Dios. Lo cual nos hace concluir a nosotros, por eso que nosotros le pertenecemos ¿a quién? Usted y yo somos primicias de Dios en cuanto a la salvación. Nosotros le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, Él es nuestro Señor. Y como es nuestro Señor, yo tengo que estar abierto ¿a qué? A agradar a mi Señor. A poder realmente glorificarlo, ¿verdad? En lo que haya que glorificarlo. Y como le decía una vez, y glorificarlo no es solamente que no hagamos las cosas que no le agradan. Glorificarlo es que muchas veces vamos a tener que reconocer que hicimos cosas que no le agradaron a Dios. Que no están bien delante del Señor. Entonces, finalizamos con el versículo 12, donde le decía, y eso lo íbamos a dejar de último. Y usted puede notar número 4, para finalizar, el resultado de soportar la tentación. Ahí está todo, ¿verdad?, bien explícito por Santiago en esa carta general. Pero ahora regresamos al 12, al inicio, el que leímos de primerito. Bienaventurado, dice, ¿verdad? 4, el resultado de soportar la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí hay unas cositas, ¿verdad? ¿Quién es el hombre al que la Biblia llama bienaventurado? Escuche bien, se lo voy a leer así. Se trata de la persona que encuentra su felicidad plena en Dios. Este es el bienaventurado. Que habla de 3 veces dichoso, pero esto es la esencia del ser bienaventurado. La persona que encuentra su felicidad plena en Dios sin importar su condición. Exceptuando la condición que pueda estar atravesando, ¿verdad? Su felicidad plena está ¿dónde? En Dios. Ese es el bienaventurado. Entonces Dios va a probar la fe de nosotros, ¿verdad? Para ver si realmente ¿qué? Es genuina, realmente es verdadera. Eso tiene que ser, ¿verdad? Probado por el Señor, y no hay otra manera de hacerlo. Entonces Dios no va a estar interesado en vernos caer, en vernos fracasar. Está interesado en que podamos, ¿verdad?, perseverar, luchar, triunfar, pero sabiendo que no es con nuestras herramientas, no es con nuestras fuerzas, es verdad con lo que hemos recibido de parte del Señor. Y Él nos hace y nos da una promesa, que una vez terminado el periodo de la prueba, ¿qué vamos a recibir? Y no es una corona como en aquellos tiempos los atletas recibían. Porque muchas veces esta parte, no, como que de pronto llegamos, bueno, pastor, yo atravesé esta prueba y ¿qué corona me van a dar? Porque hay uno que a veces lo ven de esa forma, así no.
Cuando esta frase, la corona de vida, mire, es una frase que también se utiliza en Apocalipsis 2:10. Le voy a leer ese texto. Le dice a la iglesia de Esmirna, le dice, sed fieles hasta la muerte y os daré la corona de vida. Entonces mira que nos habla de el poder nosotros en la medida que vamos soportando las pruebas, soportando las tentaciones, que nosotros vamos, ¿verdad?, viendo esa fidelidad de Dios, ese cuidado de Dios en medio de lo que estamos atravesando, nos va a ayudar a darnos cuenta de esto que implica esta frase, la corona de vida. ¿Y qué es lo que sugiere? Se lo voy a leer. Esta frase sugiere que aquella plenitud de vida que Dios va a conceder a aquellos que perduran bajo la prueba de la fe. Entonces cuando nosotros estamos, ¿verdad?, soportando la tentación y estamos, ¿verdad?, siendo victoriosos por los méritos de Cristo, por lo que hemos recibido de Dios para poder vencer la tentación, por eso es que nuestra vida espiritual se desarrolla. Nuestra vida espiritual se forja cada vez y se va robusteciendo. Por eso es que nuestra fe se acrecenta, nuestra fe se pone más sólida. Porque cada vez que usted y yo vencemos, ¿verdad?, la tentación, soportamos la prueba, Dios va a seguir haciéndonos ver mucho más plenos, más completos delante de Él. Porque eso es lo que busca el Señor, completar esa obra que ya inició. Amén. Amén, amén. ¿Tiene que ver algo con la salvación? No. La salvación es totalmente algo que le compete a Dios. ¿Le habla de quién? Cuando habla de la corona de vida. La corona de vida. Estamos hablando de lo que implica en esos tiempos. Como les decía, Pablo utilizaba muchas ilustraciones de los juegos que se llevaban a cabo en esos tiempos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta por eso, que esto parte simplemente de el Señor, por eso, ¿qué le pide el Señor? Y en este caso a la iglesia de Esmirna, que le dice que tienen que permanecer ¿cómo? Fieles. Porque una de las cosas que está demostrada en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como regenerados, es que a nosotros nos cuesta permanecer fieles a Dios. Entonces, por eso nos habla de un proceso de permanecer fieles hasta la muerte. Porque mientras nosotros también estemos en esta vida, nuestra vida espiritual también se va a fortalecer, pero esto también va a trascender la parte eterna. Acuérdense que nosotros no podemos separar algo que se llama el tribunal de Cristo, el bemá de Cristo, que esto también va relacionado con esa parte. También el apóstol Pablo lo habla cuando dice, bueno, ya yo estoy, ya para mí está preparado, y habla en ese sentido también, pero él habla de corona. Porque nosotros también tenemos que tener eso presente. ¿Sabe? A veces vivimos la vida cristiana de cualquier manera y resulta que el Señor también tiene preparados para nosotros recompensas. No es que vamos a vivir ahora en base a como de pronto humanamente se hace, pero sí debemos tenerlas presentes. Qué bueno, ¿verdad?, que mi vida de servicio esté realmente alineada con el propósito, la voluntad de Dios, porque yo sé que un día Él me va a llamar y me puede decir, siervo bueno y fiel. En lo mucho o en lo poco, ¿me fuiste qué? En lo mucho te pondré. Y ahí no está hablando, porque a veces nada más nos quedamos con eso para decirle a la persona, no, es que si tú permaneces fiel en lo poco, Dios te va a poner en riquezas aquí. No, hay que apuntar a la eternidad. Mire, le digo algo, las riquezas mayores de nosotros son eternas, porque ¿de qué nos vale? Sí, Dios puede permitir que nosotros añadamos riquezas humanas. Pero ¿y si no están alineadas a la voluntad y al propósito de Dios? ¿A dónde nos van a llevar esas riquezas? Mire. Oh, por eso le explicaba. Es decir, que sí tiene que ver todo lo que estamos viendo en estas dos citas, algo con la eternidad. Claro. Hay cosas que Dios aquí, no, pero nosotros no tenemos que cuidarnos de eso. Mire, cuando nosotros estamos, la salvación es de Dios. Y eso está dado. O sea, ¿qué nos corresponde a nosotros? Mire, nosotros, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que debemos cuidar, de que debemos nosotros propender por la salvación, no descuidar esa salvación, ¿qué implica? O sea, implica que nosotros tenemos que estar apercibidos de ese proceso de santificación que tenemos que seguir viviendo en este mundo terrenal. Por eso él habla de ese proceso.
Sé fieles, pero ¿hasta dónde? Habla hasta la muerte en ese peregrinaje en el cual estamos, pero que también va a trascender a lo eterno. En la parte, como les decía, en la parte que tiene que ver con la recompensa, el tribunal de Cristo que Dios también tiene preparados para quienes, para los creyentes. Pero la salvación, después lo vamos a ver en el mismo Santiago, la salvación, como muchos a veces lo hacen ver, la salvación no es por obras. Por eso después vamos a mirar más adelante, Santiago nos va a hablar de eso. La salvación, mi hermano, simplemente es por misericordia y gracia de Dios. Y es que la salvación, mire, si la salvación dependiera de nosotros, amén. Pero nosotros delante del Señor, ¿verdad? Sí tenemos responsabilidades. Ya. Por eso le digo, ¿qué tal que Dios depositara en nosotros algo así de esa magnitud? Le digo algo, bueno, hoy tengo la salvación, pero sé que más luego puedo tener un pensamiento pecaminoso. ¿Y dónde queda la salvación? Mire, mientras en nosotros esté la naturaleza de pecado morando, mi hermano, no podemos descuidarnos. No podemos. No es que usted va a perder la salvación, no. Pero sí podemos perder esa relación, esa comunión. Eso que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces a veces queremos vivir la vida cristiana de cualquier manera, no. ¿Sabe? Si Dios nos ha regalado esto tan hermoso de poder nosotros ya, mire, posicionalmente, ¿dónde estamos nosotros sentados? ¿Dónde estamos? En las regiones, allí estamos sentados juntamente con Cristo. Pero todavía, acuérdense, nuestros pies están ¿dónde? Están aquí en la tierra, para que tengamos pendiente cómo andamos, ¿quiénes son los representantes de Cristo? El que está sentado ahí intercediendo por nosotros, usted y yo. Aquellos que Dios, ¿verdad?, nos ha llamado para poder ser embajadores. ¿No lo merecíamos? No lo merecíamos, pero así Él lo quiso. Así Él le plació. Y por eso Él nos da las herramientas y nos brinda todo lo que requerimos para poder seguir dándole la gloria y la honra que Él se merece. Porque, mi hermano, si todo estuviera en nuestras manos, yo le digo algo. Mire, a veces cuando nosotros sabemos que no hemos venido bien y le hablamos a la otra persona de Cristo, porque nos ha sucedido eso. ¿Y usted cree que por la condición en la cual en ese momento usted y yo estaba, si Dios mira eso, ¿para qué Dios después lo va a llamar acá? Si Dios mirara, no, Él va mucho más allá, Él ve que el propósito que Él tiene. Y en ese momento utilizó a alguien que ya Él venía trabajando en esa persona, pero utilizó un instrumento que de pronto no estaba totalmente limpio en ese momento. Y así nos ha pasado y así nos sucede. Pero eso no nos da excusa para entonces no seguir, ¿verdad? Como alguien me decía una vez, no, es que yo predico la palabra, así me digan que a veces tomo, que a veces no sé qué. Yo le digo, mi hermano, sí, puede que prediquen la palabra, sí, y Dios en su soberanía, en su providencia, Él, ¿verdad?, hace como Él quiere, pero déjame decirte algo, o sea, Dios no crea que te está justificando y está apoyando eso que tú me estás diciendo, no, porque eso que tú estás haciendo, eso delante de Dios se llama pecado, y el pecado Dios lo abomina, el pecado Dios lo aborrece. Entonces mire, ¿verdad?, la realidad de todo esto. Mire, a veces Job humanamente se comparaba con los demás. Era como perfecto, justo, ¿verdad? Pero mire hasta cuándo tuvo que llegar, porque no conocía bien a Dios. En el capítulo 42 le dijo claramente, de oída, porque es que a veces nos pasa así. De oída te he oído, ahora mis ojos te ven. ¿Y qué dice? Ahora me aborrezco. Ahora me aborrezco, es que es verdad, o sea, ahora estoy viendo realmente que tú eres un Dios santo. A ti no te gusta nada que realmente vaya en contravía de eso, de que tú eres justo y santo. Lo que pasa es que tenemos un Dios también que es bueno, que es amoroso, pero que se equilibra para poder, porque si realmente Dios solamente se dejara llevar por el atributo de la santidad y la justicia, aquí no hubiera ninguno.
Amén, no, aquí no hubiera nadie. Entonces, es una gran verdad y en ese sentido, por eso, ¿verdad? Debemos glorificar a Dios en nuestra vida cotidiana, recordando que Dios nunca cambia, que es confiable, que va a proveerle de lo que es bueno, que lo redimió a usted y a mí a precio de sangre, a todos, y que merece toda nuestra lealtad y todo nuestro amor. Así que dele fuerte un aplauso a ese Dios maravilloso, a ese Dios bueno. Vamos a colocarnos en pie para darle gracias al Señor, porque realmente, ¿verdad?, es lo poco que podemos nosotros hacer para todo lo que hemos recibido, ¿verdad?, de parte de ese Dios maravilloso. Dios nos siga ayudando, ¿verdad?, para seguir avanzando, seguir fortaleciendo cada día más nuestra vida con Él, ¿verdad?, porque son realidades a las